Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 88. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Espero que estén muy bien, disfrutando de estos días de otoño, para los que me están escuchando desde el hemisferio norte, y también de primavera, para los que me están escuchando desde Argentina, Australia o simplemente en el hemisferio sur. Creo que muchos de ustedes me escuchan desde Argentina porque, seguramente desde Buenos Aires. La mayoría de las personas que me escuchan de Argentina están en Buenos Aires porque puedo ver las estadísticas del podcast. Específicamente el 8% de la audiencia me escucha desde Argentina y seguramente son todos extranjeros viviendo en la capital argentina o en otras partes del país. De hecho, tengo muchos estudiantes que tienen planes de ir a vivir a Argentina, sobre todo en el club de conversación del podcast. Así que seguramente muchos de ustedes están viviendo en Argentina o en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo están ustedes? Antes de empezar, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, mi nombre es Nicolás, soy argentino y actualmente estoy viviendo en Italia. En este podcast te hablo sobre diferentes cosas, pero en español de Argentina. Si te gusta el podcast, no dudes en recomendarlo con tus amigos, seguirnos en Spotify y en nuestro Instagram. Antes de empezar con este episodio, quería contarles que me encuentro grabando este nuevo episodio desde mi nueva casa, es así. Bueno, para los que me siguen en Instagram seguramente ya se enteraron de la noticia. La semana pasada alquilé un departamento nuevo, así que ahora estoy viviendo solo finalmente. Es algo que no me esperaba, como muchos de ustedes saben, alquilar en Europa no es lo mismo que alquilar en Argentina, los precios son más altos. Y yo, como ustedes saben, estaba viviendo con unos amigos. Éramos 4 personas en total y por eso era un poco difícil grabar episodios, porque imagínense que siempre había alguien en el departamento, era un poco difícil estar solo, tener digamos un ambiente tranquilo, relajado para grabar. Entonces por eso en estos últimos meses, especialmente estos 4 meses, la frecuencia de los episodios del podcast se redujo bastante. Así que yo sé que ustedes me extrañaban, pero bueno, el podcast va a volver, está volviendo poco a poco. Ahora estoy grabando desde mi nuevo departamento. Es un departamento chiquito, no tiene nada que ver con mi departamento que estaba en Córdoba. En Córdoba yo vivía en un departamento mucho más grande. Pero bueno, lo importante es que estoy solo y es algo que se dio bastante rápido. Estuve más o menos 4 días buscando departamentos y al quinto día encontré uno, así que estoy muy contento porque voy a poder tener mi espacio y voy a poder seguir con la frecuencia de podcast, episodios que tenía antes de venir a Italia. Así que creo que va a ser muy bueno para el podcast porque vamos a seguir grabando y bueno, ustedes van a poder seguir escuchando español de Argentina, español rioplatense. Así que bueno, quería darles esta noticia porque la verdad que estoy muy contento y me parece algo muy importante a saber porque esto significa que el podcast va a seguir y va a seguir con la frecuencia que estaba o que tenía antes. Ahora sí, creo que podemos empezar con el episodio. Bueno, en el episodio de hoy, como el título lo dice, les traigo un tema que probablemente les parezca interesante. Muchos de ustedes, como piensan en Argentina, no solo piensan en Messi o en el fútbol, sino que también piensan seguramente en otras cosas cuando escuchan la palabra Argentina. Y una de esas cosas seguramente es la carne, porque Argentina es el quinto mayor productor de carne del mundo. En el año 2020 el consumo promedio anual por persona fue de 39,71 kilos. Pero por supuesto, no todos en Argentina comen carne, porque claramente, como en otros países del mundo, existen personas vegetarianas o también personas veganas. En el episodio de hoy vamos a comenzar leyendo un artículo de la BBC con el nombre ¿Cómo es ser vegetariano en Argentina? El paraíso de la carne y el asado, para ver qué tan fácil es ser vegano o vegetariano en nuestro país. Después vamos a comentar también cómo es la tradición del tan famoso asado. Y por último comentar una polémica que sucedió hace unos años atrás entre activistas veganos y personas del campo. Espero que disfrutes el episodio. Buena escucha. El artículo que vamos a leer fue escrito por Daniel Pardo. Y empieza así. ¿Y qué vas a hacer en Argentina? Me solían preguntar mis amigos, cuando hablábamos de lo que iba a comer en Argentina. Ellos partían de la idea basada en estereotipos,
de que los argentinos solamente comen carne. Y sí, obviamente comen carne. Argentina es el 10º consumidor de carne del mundo, según las Naciones Unidas. De hecho, es el 6º mayor productor. Y el 90% de esa carne se queda en Argentina, principalmente los días domingos. Pero los argentinos no solamente comen carne. En promedio, 160 gramos de carne roja al día. También comen pollo, cerdo, algo de pescado, un poco de pasta y mucho pan. También vegetales. Efectivamente, Argentina, y en especial Buenos Aires, es uno de los lugares con más opciones vegetarianas que he visitado en el hemisferio occidental. Es cierto que entre algunos argentinos existe la idea de que el vegetarianismo es una tendencia, algo que está de moda. La cantidad de vegetarianos, 5%, según la Sociedad Argentina de Nutrición, no es tan grande comparado con otros países de la región. Pero eso no significa que en la base de los platos más tradicionales de Argentina no haya vida para los vegetarianos. Tan popular como la carne en Argentina es la pizza, un plato más vegetariano que carnívoro que se encuentra en cualquier rincón del país. Lo mismo pasa con las empanadas, que es otra opción vegetariana. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice en esta parte del artículo. Los argentinos también comemos muchas empanadas. De hecho, es un plato típico también de Argentina. También, por ejemplo, las pastas o la pizza. Pero hablando de empanadas, generalmente una de las más comunes puede ser la de jamón y queso, que obviamente no es apta para vegetarianos. O otra de las más comunes es la empanada de carne, que obviamente tampoco es apta para vegetarianos. Pero igualmente hay muchas opciones vegetarianas dentro de las empanadas, así que estoy de acuerdo con lo que dice el artículo. Los argentinos, al ser medio italianos y medio franceses, comen mucho pan, dulce, salado, sin sabor, en el desayuno, en el almuerzo, etc. En la famosa merienda a las 7 de la tarde o en la cena a las 10 de la noche. Hace unas décadas fue la diabetes, y ahora es la celiaquía, una enfermedad de moda que afecta al 10% de la población. Ambas afecciones dieron con la emergencia de las dietéticas. Son tiendas saludables que se suman a las ferreterías, a las panaderías y las farmacias. Bueno, esto es verdad. En Argentina tenemos las dietéticas. Son básicamente tiendas o negocios en los que puedes encontrar productos saludables a un precio más o menos accesible. Esa es una de las diferencias que noto con Italia. En Italia no hay muchas dietéticas o herboristerías que se puedan decir. Obviamente hay porque he visto, pero no tantas como en Argentina. En Argentina es más común, por ejemplo, si querés ir a comer algo saludable o comprar algo saludable, un producto, por ejemplo vegano, etc., ir a estas tiendas que se llaman dietéticas. En Italia es más común comprarlo directamente en el supermercado. Argentina ha sido durante un siglo uno de los mayores productores de alimentos del mundo, y con eso el uso de fertilizantes y transgénicos en la producción de frutas y verduras ha sido enorme. Y como reacción a esto, porque a la gente le gusta llevar la contraria, miles de argentinos, preocupados por el supuesto daño en la salud que generan los agroquímicos, han buscado una alternativa orgánica para sus hortalizas, diversificando la oferta vegetariana. Bueno, lo que dice acá es que para la producción de frutas y verduras en Argentina se usan muchos agroquímicos, y eso es verdad. Entonces, mucha gente, como está preocupada por el efecto de los agroquímicos, buscan opciones mucho más orgánicas y naturales sin agroquímicos. Después de Australia, Argentina es el país con más hectáreas cultivables certificadas como orgánicas, revelan datos de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica. Bueno, y por último, para terminar con esta parte, según un estudio que se realizó desde el 27 de julio al 4 de agosto del año 2020, el 12% de la población argentina es vegana y vegetariana, marcando un aumento del 3% en un año. Otro 12% de la población se definió como flexitariano, como se denomina a las personas que han bajado sustancialmente el consumo de carne.
Bueno, este es un dato bastante importante porque seguramente muchos de ustedes pensaban que en Argentina había pocos vegetarianos o había pocos veganos por ser un país de la carne, por ser un país que come mucho asado. Y ahora vamos a explicar lo que es el asado. Pero no, efectivamente Argentina tiene un 12% de población vegana y vegetariana en total. Bastante, digamos, un número bastante interesante si por ahí lo comparamos con otros países. Según otro artículo, el 5% de la población mundial es vegetariana o también vegana. Y uno de los países con más personas vegetarianas o veganas es la India. La India es el país asiático, en realidad el país que tiene más población vegetariana y vegana en el mundo. Ellos cuentan con el 25,1% de población vegetariana y un 12,5% de población vegana en total en la India. El segundo es Suiza con un 11,6%. El 11,6% de los suizos son vegetarianos y un 7,8% de los suizos son veganos. Y el tercer país es Inglaterra, o vamos a decir Gran Bretaña. Un 6,6% de la población es vegetariana y un 3,8% es vegana. Argentina no está dentro de los 10 países con mayor población vegetariana o vegana, pero igualmente tiene un porcentaje bastante interesante si tenemos en cuenta de que Argentina es el país de la carne. Bueno, vamos a pasar ahora a uno de los platos más típicos de Argentina, el asado. El asado es un término vinculado al verbo asar. ¿Qué significa asar? Significa la acción que consiste en cocinar un alimento en contacto directo con el fuego o desde una posición muy cercana a las llamas, es decir, al fuego. Llamamos asado no solamente a esta técnica de cocción, sino también al tipo de alimento, es decir, generalmente se cocina carne de vaca. Y lo que sale, el resultado después de cocinar la carne de vaca cerca de las llamas, también se llama asado. Es el mismo caso del mate. El mate es una bebida argentina que se llama mate, pero el recipiente que lo contiene, es decir, el vaso o la taza, también se llama mate. Pero en este episodio no les voy a explicar cómo se hace un asado o qué es un asado, sino vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es la tradición. El asado en Argentina es una tradición que generalmente se hace en las familias los días domingos, pero también obviamente no hay una regla específica, se puede comer asado cualquier día de la semana, pero generalmente el asado se utiliza desde hace muchísimos años en Argentina como un elemento de unión entre amigos, unión entre familia, unión entre colegas de trabajo, etc. También puede ser, por ejemplo, compañeros del gimnasio, compañeros de la escuela, de la universidad. Es decir, tiene una esencia, un significado muy similar a lo que es el mate. Y como dijimos antes, generalmente se hace con carne de vaca. Por supuesto que también se pueden agregar otros tipos de carne, como el cerdo, el pollo. Pero lo más común es la carne de vaca. Generalmente la persona que hace el asado son los hombres, es el hombre o el marido de la casa, pero hay excepciones también, porque por ejemplo en mi familia mi tía también sabe hacer asado, así que no quiere decir que sea una actividad exclusiva de hombres, pero en términos generales podemos decir que son más los hombres que les gusta hacer asado. Y como dije antes, el asado no es solamente una comida, sino también es no sé cómo decirlo, es como una tradición que tiene diferentes momentos, porque no es solamente hacer el asado y sentarse a comer. El asado tiene diferentes fases, desde que llegan los invitados, antes de que lleguen los invitados incluso, el hombre generalmente o la mujer, la persona que hace el asado empieza a hacerlo más o menos 2 horas antes, más o menos, o 1 hora y media antes de que lleguen los invitados. Hay gente que lo hace 2 horas, 3 horas antes, porque obviamente quieren que esté todo bien preparado y bien hecho. Y
al momento más o menos de que están por llegar los invitados, generalmente la mujer o las mujeres son las que preparan las ensaladas, preparan algunas otras preparaciones que acompañan al asado, porque en el asado no solamente comemos la carne, sino también comemos la carne con ensalada, con, por ejemplo, papas, etcétera. Digamos, hay una preparación y toda la familia se divide para hacer un único plato. El hombre la carne y las mujeres las ensaladas, pastas generalmente no se comen, pero por ejemplo las papas o las diferentes cosas que pueden acompañar a la carne o al asado. ¿Qué pasa en el momento que llegan los invitados? ¿Empezamos a comer? Bueno, no. Cuando llegan los invitados generalmente se dividen. Los hombres van con los hombres y las mujeres van con las mujeres. Es decir, los hombres generalmente van a charlar o a hablar con el marido o el hombre de la casa que está haciendo el asado. Generalmente también pueden, por ejemplo, tomar una cerveza mientras se hace el asado, pueden picar algunas cosas. Picar significa comer cositas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, papas fritas, ese tipo de cosas, eso es picar. Las mujeres ayudan a las otras mujeres a preparar las ensaladas, etc. Quiero aclarar otra vez que generalmente es así. Esto no quiere decir que una mujer no pueda hacer asado. Mi tía, como dije antes, lo hace y lo hace muy bien. Y bueno, los hombres también pueden preparar las ensaladas, por supuesto. Pero en general siempre fue así. Toda mi vida que viví en Argentina es así. Hay una separación entre hombres y mujeres. Y después, una vez que está todo preparado, que está lista la mesa, porque también hay que poner la mesa. Acá tenemos un verbo importante que es poner la mesa, es decir, cuando ponemos todas las cosas en la mesa para que esté lista y que podamos comer, los platos, los vasos, el agua, las gaseosas, los vinos, etc. Generalmente también se toma vino junto con el asado. Otra separación que se hace generalmente son si hay hijos, si hay niños en la casa, los niños van juntos, ¿sí? Los chicos tienen una mesa exclusiva para ellos y los adultos van del otro lado, ¿sí? Y ahí sí, también depende de la familia, puede haber una división también entre hombres y mujeres, los hombres van de un lado, las mujeres del otro, pero depende de la familia. En mi familia no hacemos eso, generalmente estamos todos mezclados, pero naturalmente siempre suele pasar eso de que los hombres se van con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el asado no es una comida como todas las demás, sino que dura mucho tiempo, porque ¿qué pasa después de comer el asado? Se repite, ¿sí? El hombre que hizo el asado vuelve a pasar por la mesa para ver quién quiere más carne. Generalmente todos queremos más carne, porque recuerden que hay diferentes cortes de carne, ¿sí? Hay diferentes partes que se comen del animal, ¿sí? Bueno, una vez que la persona no quiere más, se pasa a lo que es el postre, ¿sí? El postre, ustedes saben lo que significa esta palabra. Entonces, este encuentro, esta experiencia del asado dura mucho tiempo, porque después del postre generalmente viene el café. Y el café después empiezan a charlar, empiezan a hablar, seguir hablando y se hacen las 5 de la tarde. Imagínense, ustedes llegaron a las 12 del mediodía y se van de la casa de su amigo o amiga a las 5 de la tarde. Es algo totalmente normal y común y eso pasa todos los domingos en la mayoría de las casas de Argentina. Así que si los invitan a un asado, prepárense porque van a saber que van a estar bastante tiempo ahí. Así que no hagan planes para ese día, además del asado. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán entonces cómo es vivir como vegetariano o vegano en Argentina, el país de la carne. Es decir, ¿hay polémicas? ¿Hay enfrentamientos entre estos dos grupos? Las personas vegetarianas o veganas y los consumidores de carne o personas del campo. Bueno, sí. De hecho, hace muy poco, en el año 2024, este año, se llevó a cabo una exposición que se lleva a cabo todos los años en Palermo, en el barrio muy famoso de Buenos Aires, Palermo, en una exposición que se llama La Rural.
Es una exposición de ganadería, agricultura e industria internacional. El sábado, un grupo de veganos, activistas veganos, entraron a esta exposición a protestar, a manifestarse, ¿sí? En esta exposición se estaba llevando a cabo un concurso de caballos. Presten atención cuando digo se estaba llevando a cabo. Este verbo es un verbo un poco formal. Llevar a cabo significa realizar algo, ¿sí? Hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, la exposición se estaba llevando a cabo en el barrio de Palermo, ¿sí? Eso significa la exposición se estaba haciendo en el barrio de Palermo. Aproximadamente unas 20 personas veganas y proteccionistas de animales entraron e interrumpieron una de las actividades que se estaban haciendo o desarrollando o llevando a cabo en el lugar, afectando esta vez a un concurso de caballos. Con carteles y banderas que tenían consignas de repudio hacia estos eventos, saltaron las vallas, ¿sí? Y estuvieron unos minutos frente a una enojada audiencia, ¿sí? Obviamente el público estaba muy enojado y pedía que se fueran, porque obviamente la gente que fue a ver esta exposición no quería ver a este grupo de veganos, quería ver a los caballos, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento. De todos modos, no hubo demasiados problemas porque la seguridad lo sacó, ¿sí? Acá tenemos un verbo que es desalojar, ¿sí? Desalojar significa sacar a alguien de un lugar, ¿sí? La seguridad de la exposición desalojó a los protestantes sin problemas. Bueno, esta exposición básicamente, si quieren compararlo con algo que pasa en el mundo, puede compararse un poquito con lo que pasa en la corrida de toros en España. Vieron que en España todavía existe esta tradición de con los toros, ¿no? Y hay mucha gente que está en contra, por supuesto. En Argentina todavía no se hace este tipo de cosas con los toros, pero sí, por ejemplo, con los caballos se hace, bueno, diferentes exposiciones y cosas, no solamente con los caballos, sino también con otro tipo de animales. Pero este tipo de activistas veganos no solamente están en contra de la actividad, sino también que pedían por diferentes cosas. Por ejemplo, ellos señalan que hay una preocupación por el ambiente. Por ejemplo, dice que la ganadería intensiva emite gases de efecto invernadero, siendo la principal causa de los mismos, según algunos estudios. El tema también de la salud. Aseguran que una dieta con mucha proteína animal no es saludable, que es mejor una dieta vegana. También hablan de los agrotóxicos, que Argentina es un país que está muy afectado por el uso de agrotóxicos. También, por ejemplo, el bienestar animal. Están cuestionando los sistemas de manejo y matanza de los animales. Y, por supuesto, señalan que el cambio de hábitos alimentarios a una alimentación vegana también es un modo de acción concreto contra el cambio climático. Por eso, de alguna forma, lo que hicieron no es solamente para estar en contra, digamos, de esta actividad, sino también como para promover todo lo que es el veganismo. Una de las activistas veganas dijo: "Yo no veo la acción del 29 de julio como una acción que fue violenta. Yo fui una de las que entró. Para mí, esta exposición representa todo lo viejo y todo lo que está mal. Cuando vi los animales encerrados en el predio, me angustié mucho. Yo creo que violencia es lo que hacen ellos a los animales, no lo que hicimos nosotros". Por otra parte, la Sociedad Rural Argentina, que es el organismo encargado de promover y organizar este evento, digamos la exposición, rechazó cualquier acto de este tipo y dijeron: "Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando. Algunos participantes que se prepararon durante un año para competir reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento". Por otra parte, Norberto Gómez, un hombre de 54 años que vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y toda su familia es de La Pampa, dice: "Estos chicos no tienen idea, dicen cualquier cosa. Nosotros no maltratamos a los animales. Nosotros tenemos una cultura bien arraigada.
relacionada al caballo, a las vacas y a todo lo relacionado al campo. La persona de campo cuida mucho a sus animales, no hay ningún maltrato. Luego, nosotros nos alimentamos con su leche y su carne, pero como un ciclo natural de alimentación que viene desde hace siglos. Bueno, por supuesto, después de todo esto, mucha gente salió a hablar, e incluso gente que no está relacionada con el campo o el veganismo. Mucha gente dice que lo que hicieron estos activistas no está bien porque no corresponde, no es el lugar, no es la manera, porque muchos comparaban, por ejemplo, con el fútbol. Por ejemplo, si un hincha de Boca entrara a una cancha de River con una bandera de Boca, mucha gente lo comparaba con eso. Para otras personas está bien, porque es algo que, digamos, tuvo visibilidad y ayudó a que se genere esta polémica. Entonces, bueno, hay diferentes voces. Yo creo que esta polémica va a seguir existiendo porque a pesar de que el número de vegetarianos y veganos aumenta en Argentina, porque está aumentando, todavía hay mucha gente que consume carne y el asado es una tradición argentina que nunca va a desaparecer. Así que yo creo que esto lamentablemente va a seguir pasando, esta polémica. Pero bueno, me parece interesante saber cuál es tu opinión sobre esto. Me gustaría saber cuántos de ustedes son vegetarianos o veganos. Voy a dejar una encuesta en la descripción de este episodio. Y también me gustaría saber qué te parece esta actividad, digamos, esto que hicieron estos activistas veganos en esta exposición. ¿Te parece correcto o no? Bueno, espero que les haya parecido interesante este episodio. Estoy contento de volver con los episodios. Van a haber más, vamos a grabar más episodios. Ahora que estoy solo en este departamento, tengo el tiempo y tengo también la motivación. Bueno, nada, espero que les haya gustado y recuerden que si les gustaría practicar el español conmigo y con otros miembros, también pueden sumarse al club de conversación. Todas las semanas nos juntamos 2 veces por semana o 1 vez por semana, depende como quieras, conmigo y con otros miembros del podcast de diferentes países y discutimos diferentes temas de conversación. Te dejo el link en la descripción de cada episodio para que puedas ver más información sobre este club de conversación. Te esperamos en las clases. Sin nada más para decirles, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.